Llegó ese momento del año en el que vamos a hablar más de los jugadores que del juego como tal. Es el momento favorito de personas a las que les gusta vender humo, así que yo creo que hoy el episodio va a estar bastante bueno porque conocemos al famoso Angelo Chambotti, conocemos al famoso Gustavo Silva. El día de hoy les vamos a hablar sobre el calcio mercato, vamos a hablar del mercado de fichajes, cómo se están armando los principales equipos de Italia y también cómo ese mercado de fichajes se ha visto reflejado en el tema hasta de entrenadores. Amigos de Gol Mío, directo al grano. Hoy vamos a hablar del mercado de fichajes. Sí, un gustazo saludar a toda la audiencia que se conecta siempre en Un Gol Mío, invitándola a suscribirse, a comentar, a darle like y activar las notificaciones, ¿no? Importantísimo para, bueno, que no se pierdan ningún episodio de Gol Mío, ninguna venta de humo de Gol Mío, no, mentira. Venta de humo no, acá somos muy serios y transparentes con lo que decimos. Dependiendo del lado de la mesa en el que se esté hablando, ¿no? Correcto, sí, es verdad, pero acá siempre hablamos con el idioma de la verdad, muchachos. Esto es un podcast en español con el idioma de la verdad. El señor Gustavo Silva, muy contento hoy con el tema que vamos a tocar, ¿no? Sí, vale, claro que sí. Bueno, un saludo también a la audiencia. Estoy contento, muchachos, porque realmente hoy vamos a sacar, creo yo, no sé, el lado más oscuro de Dompo. Vamos a ver, porque bueno, como comentaba Félix, es un episodio donde vamos a tocar todo lo que conlleva al mercado de fichajes, que bueno, se abrió una ventana hasta el Mundial de Clubes y después del Mundial de Clubes del 1 de julio al 1 de septiembre, continúa. 2 meses, ¿no? Sí, prácticamente, para que, bueno, los equipos que necesiten reforzarse, por ejemplo, como el caso del Napoli, muchachos, me parece Sí, que señor. es interesante porque, bueno, ya el Napoli juega competencias europeas la temporada que viene y, bueno, necesita tener un poco más de recambio. Sabemos que sí, tiene un excelente equipo, pero por ahí no tiene tanto recambio. Sí, ya es momento de que el Napoli empiece a armar un poco la plantilla pensando Sí, en que va a señor. jugar 3 competencias este año. Antes de meternos en materia, les damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este podcast y a Naudi García, que siempre nos acompaña aquí en los controles. Muchachos, yo creo que antes de meternos, porque vamos a hacer el repaso equipo por equipo, por lo menos en los equipos más importantes y en los que más sabemos que hay información, Así es. ya hay un par de fichajes confirmados. Uno es Kevin De Bruyne, Sí, que sí. llega gratis al Napoli. Procedente del Manchester City, ¿no? Procedente del Manchester City, terminó su contrato Sí. y el Napoli aprovechó y dio el primer golpe de mercado. Y el otro, aunque todavía no es oficial, ya está confirmado por absolutamente todas las fuentes confiables que hay en el calciomercato, es la llegada de Luka Modric al Milan. Entonces, Falta confirmación de Luka Modric, pasar los exámenes médicos y la firma del contrato. y la firma y que se termine el Mundial de Clubes Sí. que está haciendo Pero como ya está listo, ese The fichaje Last es Dance. listo. Sí. Exacto. Entonces yo les quería preguntar, muchachos, ¿con estos dos fichajes se enriquece la Serie A? Sí, yo creo que sí, muchachos. Realmente importante nombres que si bien llegan ya sobre el final de su carrera, pero no dejan de ser jugadores con jerarquía, con peso, con una trayectoria impecable, ¿no? Sobre todo la de Luka Modric, un Balón de Oro inclusive, finalista de la Copa del Mundo en 2018, un jugador que lo ganó absolutamente todo en el Real Madrid, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol, hay que decirlo, sin lugar a dudas. Y eso sin duda enriquece el calcio, enriquece al Milan también, una plantilla carente de líderes, ¿no? Y que en esta temporada con la Sí. llegada de Allegri allí lo va a ayudar muchísimo en el tema vestuario y jerarquía inmediata. Y bueno, Kevin De Bruyne también en el Napoli, un jugador que además se va a entender muy bien con Romelu Lukaku, que ya se conocen de la selección Bueno, belga. y justamente, curiosamente, fue uno de esos jugadores desechados en la segunda época de Mourinho en el Chelsea. No sé si ustedes se acuerdan, pero llegaron bueno, a coincidir De estaba Bruyne, muy jovencito. De Sí. Bruyne, Lukaku y Salah. Y Y a los Salah. tres los votó el Chelsea. Bueno, ya sabemos por qué es famoso el Chelsea, ¿no? Estuvo también en esa época por allí, si no me equivoco, Thibaut Courtois, sí estaba, ¿no? Sí, Thibaut me Courtois. recuerda, Gusi, sí. Sí, también. Como fanático está. blue, Gusi, palabra Sí, autorizada. siempre al día, pero yo te iba a preguntar, Gus, a ti particularmente, ¿crees que, sabemos que también hay una gran salida, que este es el gran problema del mercado Sí. italiano, que no logra retener a los talentos? Ya tenemos una gran salida confirmada, que es la de Tijani Reinders, se fue al Manchester City, Así es. 70 millones de euros con bonos incluidos, uno de los fichajes más caros de la historia del club. Paréntesis, si me preguntas también, muchachos, Tijani Reinders se va, es verdad, una de las estrellas, el mejor mediocampista de la última Serie A. Sí.
Según la Serie A. Sí, según la Aunque Serie en A. verdad fue McTominay, ¿no? No, pero McTominay fue el MVP, o sea, el mejor jugador absoluto del torneo. Claro, también es mediocampista, pero se entiende. Pero sale Reinders, pero llega De Bruyne y Modric, que son, o sea, le dan 10.000 vueltas a Tijani Reinders. Entonces, 10.000. por favor, de 10.000. calle. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Justamente quería entrar en ese tema. ¿Tú Por crees Dios. que la llegada de Modric sí es una buena suplencia para Tijani Reinders? A ver, O sea, en cuanto a nombre, a ver, en en cuanto a cuanto a nombres, 100%. O sea, en cuanto a nombres, yo me decanto por lo que está diciendo Ángelo, pero también hay que tomar en cuenta que Modric, y sobre todo lo hemos visto en la última temporada, ya Modric no era tan indispensable en el Madrid por el tema de la edad. Claro, el nombre pesa, pero por ahí Reinders siento que, bueno, a ver, es un jugador que se está empezando a desarrollar, quedó como el mejor mediocampista Y jugó todos los partidos y jugó prácticamente. todos los partidos, eso es importante, entonces creo que va a pesar un pelo. Eso, ojo, pero también ahí el Milan gana algo, que era lo que estaba hablando Ángelo. Imagínate. Gana liderazgo en el vestuario, porque, a ver, o sea, Sí. Los Mira, referentes en el vestuario sí. son Mike Mañán, Teo Hernández y Rafa Leao. Y parece que Mike Mañán y Teo Hernández no sabemos si se van a Sí, quedar en el club. parece que están en la rampa de salida. Y Leao, bueno, Leao sabemos que tiene sus conflictos también Bueno. de tema de personalidad también. Parece no, están en la rampa de salida Están. Mike Mañón y Teo Hernández. Por cierto, Luka Modric, que no es un jugador tan indispensable en el Real Madrid, no lo sé, Gusi, jugó más de 40 partidos esta temporada en el Real Madrid. Más de 40 partidos, un jugador de casi 39 años. bueno, o pero sea, ya va. Estamos hablando de poca Y cosa. ya, y Luka ya vimos, Modric. perdón, y ya vimos O al sea, Real Madrid a en ver, el Mundial de Luka Clubes Modric, también, sin Luka Modric Modric, titular, y Luka- ese mediocampo No, fue no. un poquito un A desastre. ver, mira, y no es mentira esto, de hecho la audiencia, muchos fanáticos, me imagino, del Madrid que ven el podcast y se quieren enterar de las últimas noticias del calcio, saben que Luka Modric en estos últimos años y sobre todo la temporada pasada no era un jugador titular, jugaba minutos 70, minutos 60, Bueno, entonces dice no titular, es, no era titular, no dice. es indispensable. Bueno, No pero, era titular, es dice. indispensable. pero también podemos decir que el Gusi, Madrid, por el favor. Madrid, los mejores pasajes del Madrid esta temporada fueron cuando Luka Modric estaba en Claro, claro, a ver, eso en es no, ese no, no, sentido- en ese 100%, sentido pero sí es indispensable. exacto, Ah, no, pero no. en plantilla del entrenador, los sí. 11 titulares no estábamos. Bien, Pero bien. sí, Luka Modric jugó la eliminatoria, por ejemplo, contra el Arsenal, en la que queda eliminado el Real Madrid. Luka Modric jugó también el partido de la Copa del Rey, la final contra el Barcelona. A ver, O sea, no te por digo que favor. no, pero ya va, no No. te estoy diciendo Ese que no, personaje. pero no te estoy diciendo que no, lo que sí me parece es absurdo. Gusi, no. A mí me parece absurdo No. lo que estás diciendo con el tema de que no, hay un equilibrio porque se va Reinders. Es que primero no es comparable. En lo Siempre que dije que a nivel de nombre. a Gusi. nivel de nombres nada más, porque a nivel de fútbol estamos comparando Bueno, a un jugador A nivel que de sí, fútbol, Modric ya le va. hacía 10.000 vueltas a pero es que Reinders, yo no o te sea, estoy diciendo que no, Modric es Balón de Oro. por eso, A ver, ¿sabes? pero lo que te estoy diciendo es que estás agarrando a un jugador que está prácticamente finalizando su carrera por No un importa, mediocampista, mano, no por un importa. mediocampista que está No importa. iniciando su Eso carrera. es exactamente lo mismo. Para No que se hagan es lo una idea, mismo, no audiencia, es lo mismo. El fichaje de Luka Modric por el Milan, Félix, Ujú. lo recordarás perfectamente, es idéntico al en su momento de Zlatan Ibrahimovic cuando llega de la MLS, una liga de retirados para muchos, donde la rompió además, Sí, es una liga de retirados. pero la rompió además, no se fue a retirar nada más, sino que el jugador llegó al Milan con 39 años y la rompió con 39 años en la Serie A. Sí, Bueno, sí, mira, o sea, tú me vamos, dirás, vamos, Y le cambió la a ver, mentalidad a le un cayó la equipo que mentalidad del equipo. a ver, sí, vamos entonces, a no volamos todavía falta mucho, apenas Por estamos Dios. comenzando. Creo que Bueno, tampoco vamos- la idea es quedarnos en un solo equipo como el Milan. Algo que sí le voy a decir a la audiencia es, por favor, recuérdense de este episodio. Yo quiero ver al Milan competitivo. Ojo, es importante, pero aquí nuestro amigo Ángelo Alfredo es un personaje resultadista. No, para nada. Si para nada. a Modric, por alguna u otra No, razón, no, que no. no creo, que Eso- no eso sí lo veo creo, pasando, que sí no lo veo creo, pasando. Yo confío. le va mal, lo van a ver hablando No, cosas que no no, no. debería No, hablar en el para nada. momento. ¿Por No, qué? no, para Porque él nada. es resultadista. Yo Para sí nada. lo veo pasando porque he visto No. el cambio de opinión con No, con no. algunos. Se hablará con la verdad, algunos se hablará con la verdad y futbolistas. se evaluará como se tendrá que evaluar. Obviamente aquí no estamos diciendo que Luka Modric va a llegar a la Serie A romperla, a ser el MVP. Bueno, ojalá y eso pase, porque sería realmente confirmar que es uno de los mejores centrocampistas de la historia.
pero sí es un jugador que le va a aportar muchísimo en cuanto a nombres. Bueno. Sale uno como Tijani Reinders, la gente después al día de mañana seguramente se olvidará de él, pero llega un Luka Modric, que es un Bueno, jugador no lo sé. esplendoroso. No Hay lo que ver, sé, hay no que lo ver, sé, hay no que lo ver. Llega un sé. Kevin De Bruyne, muchachos, también Sí, a ojo, darle más brillo. Ojo, De Vamos a Bruyne, hacer- De Bruyne, que tampoco era indispensable en el City en las últimas temporadas. También el tema de las lesiones para él fue terrible. Y bueno, ojo, a mí una de las cosas Yo que no sé- sí, yo que no sí sé les qué- digo algo, me da morbo ver ese mediocampo del Napoli, McTominay y De Bruyne. De Bruyne. Bueno, Eso lo tengo así. Necesito que comience la liga ya. yo no Lo sé más importante- yo no sé qué fútbol estás viendo tú para decir que De Bruyne no era fundamental tampoco en el Manchester City en las últimas temporadas. Sí, no, es Porque que él ve el fútbol con el televisor del apagado. Manchester City, ya, justamente de esta pero- temporada, pero- la temporada no, pasada, Gustavo Silva, tiene chamo. mucho que No, ver, no, tiene muchacho. mucho que ver Con la lesión de Rodri, la lesión del Balón de Oro. Nah, ¿Y pero- De Bruyne qué? Pero es que De Bruyne pasó prácticamente las últimas 2, 3 temporadas lesionado. Y ya Guardiola casi que ni lo metía. Cuando lo metía lo Mira, hacía muy la bien. última vez que De Bruyne estuvo en su mejor momento, el Manchester City ganó la Champions League. Pero ganó es que el no te triplete. estoy. A ver, yo no les estoy diciendo. Creo que no nos estamos entendiendo. Yo no De les- yo Bruyne no les- jugó también cerca A de ver, 40 partidos este año. Ya va. Yo no les estoy diciendo, muchachos, que el tema de lo indispensable sea el rendimiento del jugador. Ustedes me están malinterpretando o capaz yo no me estoy explicando. Estoy haciendo una comparación con lo que era, por lo menos Modric cuando llegó al Madrid, cuando Pero, por favor. prácticamente tenía a Kroos al lado, lo indispensable que era Luka Modric en el Madrid en ese momento y lo indispensable que era también Kevin De Bruyne. Cuando En Luka- estos últimos años no era así, Un por jugador- un tema de la edad. Un jugador, Guzzi, no solamente es indispensable por el rendimiento futbolístico en una plantilla. Creo que también hay factores ajenos o distintos al rendimiento deportivo que avalan que el jugador sea Bueno, indispensable en la pero es plantilla. que Así. mira, con el tema de De Bruyne lo ves con Guardiola y con el tema de Modric lo veías con Ancelotti. O sea, vuelvo y repito, capaz no me estoy dando a explicar, pero lo que sí les quiero decir es que no es lo mismo cuando Modric utilizaba a Kroos al lado, que si era, o sea, el Madrid, el triplete de las tres Champions seguidas. Triplete no, porque el O sea, Madrid no, nunca de ganó las un tres triplete, Champions, ¿no? de las tres Champions seguidas, ahí Modric era una figura importante dentro de ese plantel. Y lo era el de Bruyne, hasta bueno, esta temporada. ojo, Lo el es, de lo Bruyne, es todavía. el de El Bruyne. año pasado ganaron Champions también, A Gustavo. ver, También el lo de era. Bruyne, de el pocote de ligas, brother, ahí era Bueno, súper De Bruyne indispensable. es un jugador más Sí. de ligas, porque De Bruyne también hay que decirlo, aquí hablamos siempre con la verdad, ya lo decimos, y De Bruyne es un jugador que también le gusta tener un congelador en el pecho. No. En el momento de la verdad, eso es una realidad. O Kevin sea, De si Bruyne, hablamos bueno, estrictamente de momentos, por ejemplo, puntuales, con la Kevin De Bruyne, selección. con la selección y con el una Manchester cosa. City, Con en los el- momentos de la verdad, no Kevin De sé, Bruyne no sé, con el- baja el rendimiento. Eso es, Bueno, pero es que, muchachos, a ver, bueno, al City apenas lo vamos- que tiene es una Champions, vamos- ¿sabes? vamos- No, no, a pero es que meternos- más allá de las Champions, Guzzi, son en los partidos cruciales, en los partidos de eliminatoria directa que le ha tocado al Manchester City, contra el Real Madrid, contra otros rivales, Kevin De Bruyne se milagro. No, bueno, en Liga no, en Liga no, ojo, en Liga no. estamos Estoy viendo. hablando de noches importantes, noches En Liga importantes. no, en Liga Bueno, no. vamos a meternos con el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de los fichajes. Ya sabemos que aquí hay una gran contradicción, porque decimos, sí, vienen a enriquecer la liga estos dos jugadores, pero aquí ya empezamos a escuchar que Kevin De Bruyne es un tipo que tiene el pecho frío, y aquí escuchamos que Modric ya no está en su mejor momento. Bueno, en fin, entonces, ¿de verdad enriquecen la liga o no? La enriquece, Sí, la porque es como enriquece. contradictorio. Sí, no, a ver, La si enriquecen de calle. le enriquecen precisamente por lo que estaba diciendo Ángelo, son pesos pesados en el fútbol mundial, Aparte, sea lo que sea, eso Bueno, mira, es Estamos 100% hablando, claro. estamos hablando también, muchachos, que ambos jugadores vienen a una liga que no es tan física como la Premier en el caso de De Bruyne y como la Liga Española, que si bien no es física, pero es una liga. Ya estás diciendo que la Premier no es una liga No, física. viene de una liga física Ah. a una que no es física como la italiana. La italiana es una liga táctica, muchachos. Eso lo Sí, sabemos eso de es calle. verdad, eso sí. Y es una liga táctica para este tipo de jugadores, Modric, De Bruyne, Ok. probablemente no tienen que correr tanto, no tienen que sacrificarse tanto, sino es más con el pensamiento, es más con el buen toque, con el Bueno, saber y, posicionarse. y ambos lo tienen, ambos lo tienen. Exactamente, entonces Ambos son lo tienen. jugadores que pueden rendir Bueno. perfectamente. Vámonos, entonces, vamos a empezar por el líder el vigente campeón de la Serie A, el Napoli. ¿Cuáles Así son es. los posibles fichajes del Napoli? Ya dijimos, llegó De Bruyne,
firmó un contrato por 2 años. No llegó gratis porque los fichajes a coste cero siempre tienen un pago por detrás a los jugadores. Sí. Dicen que se le pagaron 10 millones por la firma del contrato nada más a De Bruyne. Va a ganar 6 millones el primer año, 5 millones el segundo año y tiene una opción para un tercer año. También el Napoli ya confirmó a Luca Marianucci, que es un defensa central del Empoli que descendió. Lo pagaron 10 millones, o sea, no es cualquier cosa. No, pues sí. Jugó 24 partidos con el Empoli. Tiene 20 años, pero 10 millones por un defensa central de un equipo que descendió. Ojo, Sí, es un claro. prospecto también del calcio y la idea para enriquecer sobre todo el tema hasta de un posible llamado a la selección de varios jugadores es eso. ¿Sabes? Darle continuidad a esos jugadores que por ahí jugaron en equipos que al final terminaron descendiendo y entre poco pudieron tener un rendimiento un poco distinto a la mayoría de los compañeros, pues, Sí. y se salvan. Eso me parece Yo muy bien. les hago la pregunta aquí. ¿Qué es lo que necesita el Napoli de Antonio Conte para reforzarse, consolidarse en la liga como el gran candidato y tener chances de pelear en Europa? Entiéndase, chances de pelear en Europa, mínimo llegar a unos octavos de final o unos cuartos de final, ¿no? Sí, bueno, el Napoli, muchachos, primero tiene que buscar también un sustituto natural de Kvaratskhelia, ¿no? Desde que salió Sí. no lo ha tenido, ese jugador importante, Digamos, desequilibrante, un extremo izquierdo. un extremo sí. izquierdo fijo, tiene que tener. No sé, yo tengo la duda. ¿Sabemos si Antonio Conte va a jugar con línea de 3 este año o va a repetir el 4-3-3 que Bueno, ya le funcionó la Ya temporada pasada? debería seguir con el 4-3-3, muchachos. Debería repetirlo. Sistema consolidado, afianzado por los jugadores. Porque De si hecho, no, perdón, el mercado sería el momento ideal si quieres consolidar la línea de 3-5-2 para descartar entonces los fichajes, por ejemplo, de los extremos para ir más por jugadores tipo carrilero. Claro, por eso yo pienso, se supone que ese rumor que suena, que parece que está ya muy avanzada, las conversaciones entre el Napoli y Dan Ndoye, el jugador suizo del Bologna, por ejemplo, eso dicta ya lo que puede ser el sistema de Conte, que puede ser el 4-3-3, o sea, puede seguir 4-3-3, repitiendo. sí. Dan Ndoye es un jugador que juega precisamente por el costado izquierdo Ujú. y que vendría excelente al Napoli. Viene de una No, muy y buena ver, temporada. A ver, buena el temporada. Napoli, yo también me decanto mucho por lo que dice Ángelo. Yo creo que la saga defensiva del Napoli ya está consolidada, Claro. muchachos. Bueno, pero yo yo siento que sí le falta un nombre. Claro, a ver, pero a nivel táctico, entre alineaciones, si ya tú ganaste la liga con esos 4 sea, defensas, vas a jugar ligas internacionales. Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo y Olivera. Y Olivera, sí. Y Olivera. Pero, Sí, sin duda falta otro nombre allí para reforzar. No, exacto, para que sea cambio. Ojo porque, que- Y a ver, sobre Buongiorno- todo un tercer central, muchachos. Bueno, llegó Luca Marianucci, pero está en la rampa de salida también Rafa Marín, el español. Sí. Entonces, seguramente Luca Marianucci llega para reemplazar a Rafa Marín. pero igual faltaría otro Sí, central, un ¿no? central más de Porque- peso, sí, de jerarquía. Porque vimos que el último partido de la liga en el que se definió Sí. la Serie A, Pues, por la lesión de Buongiorno, Olivera tuvo que ser de central y él es extremo, ¿no? Lateral izquierdo, Es lateral izquierdo. Sí. Entonces ahí hubo... Una deficiencia, seguramente. Entonces Es que- ya sabemos que hay un hueco en ese punto del campo. También otro Sí. punto importante, se va Sambo Anguissa, casi seguro se va Sambo Anguissa que ya baja pidió, sensible, pero pidió ser demasiado. vendido y bueno, está tratando de irse en buenos términos con Aurelio de Laurentiis, que sabemos que es complicadísimo. Sí, sí. Se estima que el fichaje podría rondar entre los 27 millones. Suena Arabia Saudita como posible destino para Sambo Anguissa, un jugador fundamental en la mitad de la cancha, es el que hace el trabajo sucio. Sí, el recuperador allí. El recuperador, y es de este tipo de jugadores que aporta tanto a nivel ofensivo como defensivo. Sí, o un sea, box to en box ahí recorriendo todo el medio. grandes cantidades. Sí, fíjense también otra cosa, los jugadores que suenen o están sonando, mejor dicho, para el Napoli en esta ventana de transferencia, muchachos, también son muy ofensivos, son jugadores de ataque. Ya decíamos Dan Ndoye, corte. claro, decíamos Dan Ndoye, también ha sonado mucho Federico Chiesa, está sonando Darwin Núñez, delantero uruguayo del Liverpool. Terrible. por Está cierto. sonando Y sí lo Lorenzo. digo sin que me quede nada por dentro. Sí, Lorenzo Luca, el italiano también, delantero centro. O sea, muchos jugadores en la ofensiva, pero en el mediocampo. Sí, necesitas un medio de corte. un Sobre delantero- todo si te das a un buen guiso. Está sonando quizás por ahí Yunus Musa, el jugador norteamericano Hay que ver, del Milan. sí, hay que ver si se da, no se hace fichaje. El Milan está Correcto. pidiendo Bueno, cerca de ese sería el medio de corte 25 para millones. el Napoli. Yunus A Musa, ver. Yunus Musa no es tan de corte,
Bueno, de pero verdad, entre, pero entre, Es un entre tipo lo que completo, hay. es un tipo físico. Sí, Pero sí es un sí, tipo sí, físico, entre sí es lo un tipo que hay físico. ahí, porque a ver, tal cual como dice Félix, de físico, porque de resto, Pero es que De también Bruyne y McTominay para nada. Yunus Musa No, para, bueno, para McTominay sustituir a... también. Pero tiene más gol y él va mucho más al Claro, ataque. tiene más llegada, pero McTominay es un tipo que también corta, pues. No, claro que corta, pero necesitas uno que por ahí te Solo marque seis. más la zona. Lo Pero es que otro, recordemos algo. Si se juega 4-3-3, la titular yo creo que indiscutiblemente sería Lobotka, McTominay, De Bruyne. McTominay y De Bruyne. Y De Bruyne, claro. Y después tienes otros mediocampistas de corte ahí en la banca para Claro, dependiendo y de los partidos. es eso. A ver, el Napoli no va a jugar nada más. Sería y Copa Italia. Va a acuerdo. jugar otra competición más. A mí me gustaría mucho, ya para ir cerrando el tema Napoli, Sí. en ataque, Ademola Lookman, que sonó, podría Sí. ser un fichaje muy caro, alrededor de los 50, 60 millones de euros, Sí, sí. pero Ademola Lookman es un tipo que te marca muchos goles y te puede marcar la diferencia. Claro. Creo que sería un sustituto ideal Sí. De Kvaratskhelia, de sí. Kvaratskhelia, porque Sí. además es un tipo que ya conoce la liga. No sabemos, por ejemplo, Jack Grealish, que ha sonado. No, No. pero- Grealish- En Grealish Italia, no, en para Italia nada. y entrenado por un tipo como Conte, yo no lo veo. No, No lo veo. Por ahí yo creo que el fichaje que pueda suplantar a Visca Kvaratskhelia, sin duda puede ser Ndoye, Sí. puede ser Ademola Lookman, que, a ver, hay que también ver si es tan sencillo de que el Atalanta lo deje ir. Y yo me la juego. Tan sencillo, por- él se quiere ir. Él se quiere ir, bueno, pero también, a ver, Ojo, él ya. se puede querer ir, pero si el club le pone trabas al final, Bueno. porque estamos hablando de un peso pesado en el Creo que, Atalanta. creo que pocos clubes, muchachos, le ponen traba al Bueno, jugador cuando se quiere ir, ¿no? a Pero- ver. Y también me decanto como última opción, porque no ha jugado en la Serie A, no conoce la liga. Jadon Sancho me parece que Lo que pasa es pudiese que ser un buen fichaje. Jadon Sancho tiene apenas 24, 25 años, jugador joven todavía. Sí. Y aparte de eso, el precio está muy económico. O sea, Sí, 25 sí. millones es lo que está pidiendo el Manchester Sí, United sí. por Jadon Sancho. Me parece una ganga para cualquier Sí, equipo. sí, 100%. Es un 100%. jugador todavía muy recuperable. Increíble cómo No, le, no, cómo y le a ver, bajaron a el ver, valor a en ver. tan pocos años el Manchester United. No, y a ver, el rendimiento de él en el United fue terrible. Por En ahí el- el el Chelsea Chelsea medio mejoró. lo recuperó, Claro. pero tampoco es que, ¿sabes? Él se jugaba la titularidad con Pedro Neto y al final, bueno, uno se decanta más inclusive por el portugués. Pero Bueno, puede ser un excelente fichaje para el Napoli. Le preguntamos a la audiencia y nos pueden dejar aquí en los comentarios cuáles deben ser los fichajes. Pónganos uno por posición. Ojo, que también suena que puede llegar un nuevo portero. Suena Sí. Vanja Milinkovic-Savic, el hermano de Sergei Que Milinkovic-Savic. por ¿no? cierto, Alex Meret renovó también. Renovó, pero bueno, si están buscando algún Sí, sí, portero por algo debe ser. Vámonos con el Inter de Milán, que ya también tiene 2 fichajes oficiales, justamente porque jugó el Mundial de Clubes, aprovechó esa pequeña ventana Así es. de transferencias que se abrió ahorita en junio. Luis Enrique, no el entrenador, quizás ahí haya quedado un poquito un trauma de la final de la Champions. Luis Enrique, proveniente del Olympique de Marsella, 23 millones de euros, es carrilero derecho y firmó hasta el año 2030. Y también tenemos a Petar Susic del Dinamo Zagreb, mediocampista croata, 21 años, hasta el 2030. Del Inter hay que decir, es bastante probable y está sonando mucho la salida de Hakan Çalhanoğlu. Sí. Se podría ir a Turquía a jugar al Galatasaray. Así es. Entonces, en ese sentido, vendría una reestructuración importante en el Sí, mediocampo sí, porque sí. el reloj, el que marca el tiempo de ese Inter, o lo ha marcado en las últimas temporadas, ha sido precisamente Hakan Çalhanoğlu, ¿no? Sí. De hecho, Çalhanoğlu sí pienso que ya la última temporada lo vimos en un rendimiento un poco más Bajo. bajo, Sí, correcto. Más o sí, menos sí. como lo vimos casi siempre en el Milan, ¿no? Con ese Claro, tercer nivel. sí, totalmente. Hay que destacar que, bueno, en el Milan tampoco jugó nunca en la posición que era, ¿no? Y por ahí, Sí. imagínense ustedes, Vamos a desmentir aquí algo rapidito. Zvonimir Boban, el que fue dirigente del Milan. Perdón, si ya llegó a jugar de 5 y el único que lo puso de 5 fue Gennaro Iván Gattuso, actual Sí, entrenador correcto. de Pero en Italia, ese- pero no rindió. Sí, no rindió. en ese momento no le fue bien. Bueno, habrá jugado 5-1, 2 partidos máximo ahí. Bueno, No- sí. no si venía- juegas 5 Sí, partidos sí, máximo y claro, lo juegas pero todo tienes mal, que- bueno. No, pero es que, claro, pero es que es una posición, muchachos, también en la que se necesita tiempo para asimilar el jugador, ¿no? Sí, sí. A ver, Sabemos yo también pienso que es una baja sumamente importante, pero ya el turco, a ver,
el Inter puede refrescar un poquito ese medio. El Inter El- puede refrescar. Sobre todo también hay que tomar en cuenta, muchachos, el cierre de la temporada del Inter por ahí no fue el mejor. Y no hablo nada más de Champions, también hablo en Liga, también hablo de Copa Italia. Sí. Y se ve se que cayó el en Inter, todos los que el frentes. Inter necesita un poco más de frescura. Por Sí. ahí de repente es una opción un poco radical meterte de una con Hakan Çalhanoğlu, precisamente porque es el termómetro, es el reloj, pero parte por ahí. También uno de los que se está Ojo. hablando de la salida es Francesco Acerbi, que ya también tiene una edad considerable y lo pudimos ver, muchachos, Sí. en ese partido contra el PSG, como jugadores jóvenes franceses hicieron lo que les dio la gana. Y no, dato importante también, el Inter que ya jugó su primer partido del Mundial de Clubes contra Monterrey, empató 1-1. ¿Quién perdió la marca en el gol de Sergio Ramos? El señor Francesco Sí, Acerbi, sí, que sí. tiene todos los años de experiencia. Y ¿no? hablando precisamente del Inter, muchachos, y de esa posición de 5, en ese partido del Mundial de Clubes ante el Monterrey, el 5 fue Cristian Aslani, justamente. Que ya lleva un par de Çalhanoğlu años no comiendo estaba- banca, par de años. Correcto, pero Aslani puede ser, ¿por qué no? Un buen sustituto para Hakan Çalhanoğlu ahí. Bueno, Si se queda, ojo, si se queda, porque la Fiore lo quiere. Claro, pero allí precisamente, ¿no? Y se pudiese afianzar como ese 5 del equipo, que no lo hizo nada mal en ese Y partido. es un jugador joven, eso es importante. Jugador joven que conoce bien la Serie A, que ya Bien. es de la casa. Yo entonces- creo que la salida de Çalhanoğlu sería buenísima para el Inter en el sentido de que este es el mejor momento para venderlo al máximo valor que le puede Sí. sacar. Porque de ahora en adelante yo creo que el valor de Çalhanoğlu va a disminuir. Claro, El claro, Inter claro, se podría va a devaluar. venderlo alrededor de 25, 30 millones, que no está nada mal. Recordemos que es un fichaje que llegó gratis. Al Galatasaray turco, que es el vigente campeón también. Ojo, tiene 31 años, no es que está viejo, pero unas 3, 4 temporadas buenas tiene todavía encima. Pero este es el momento para salir, Para para salir, salir de él si se quiere hacer ese cambio. Y también depende mucho del entrenador, ¿no? Porque Correcto. Oh, y tenemos un tal entrenador cual en el Inter. para hacer caja financieras en el club. El Inter no está en una situación económica tan cómoda. Tiene algunas deudas encima y este año ya se vienen algunos. Lo vamos a ver con el mercado del Inter, que yo creo que va a ser muy limitado y se va a financiar justamente de las ventas que se hagan. Hay que decir que Marco Arnautovic ya se desvinculó definitivamente del Inter. Y también Joaquín Correa, muchachos. Joaquín que Correa. fue del Botafogo. Botafogo Exactamente, ya- también está jugando ahí el Mundial de Clubes. Sabemos que, Inclusive debutó en el primer partido del Botafogo en el Mundial de Clubes. sí, sabemos que necesita delanteros, ¿no? Para, sobre todo la banca. Suena Ange Joan Boni del Parma, que también... Delantero francés bastante interesante esta temporada. 20, Sí. 20 añitos, Sí. No está nada mal, hizo sus 6 goles también en la temporada. Suena... Prospecto Højlund. francés, tal cual. Hoylund también suena del Højlund. Manchester Miren, United. yo les voy a decir algo. Realmente, si por ahí el Inter se va a hacer con la ficha de Rasmus Højlund, muchachos, no le veo vida a nivel de delantera. Claro, gracias a Dios tienen a Lautaro Martínez y a Marcos Thuram. Pero Guzzi. Pero Rasmus Højlund, de verdad que un delantero terrible. A ver, sin Guzzi, gol, a ver, sin el- nada. Pero es sin- que no eso- demuestra eso es lo que- absolutamente pero eso es lo que yo- nada. No, Guzzi, pero es que ahí es cuando yo a veces de verdad me molesto y digo, este señor hay que mutearle el micrófono. Tú no puedes decir eso de Rasmus Højlund, Bueno, hermano. busca los números. No, Y ya pero está. es que- Vamos a buscar los a números. ver, y ya Ya está. va, no, ya va. Primero, Busca los números. Busca los tiene números en el Atalanta, en el exacto. Atalanta. Jugó en la Serie A, hermano, le fue bien. A ver, Conoce la liga. fue muy pero en el bien. United. Pero en el United todo el mundo- Terrible. ¿Quién te Pero juega bien en olvídate el del United? United, Ah, bueno, hermano. ¿Quién juega bien en el United? Sí, a ver, pero ha bajado ¿Sabe? mucho el rendimiento. No. Ha bajado mucho el Guzzi, rendimiento. Rasmus Højlund tiene apenas 22 años. 22 años. Y ya el señor Gustavo Silva lo Ajá, está pero está mandando ahora a mi retirar. pregunta, ahora mi pregunta para ti. Ahora mi pregunta para ti. ¿Ha bajado o no ha bajado el rendimiento? Ok, pero en el United, sabemos que el United Bueno, le pero- quita pero rendimiento 22 a todos. años, 22 años. Yo simplemente te estoy haciendo una pregunta. ¿Ha bajado o no ha bajado el rendimiento? Claro, pero Ha bajado. ¿quién Pero es que no ha en la bajado? Serie A le fue bien. ¿Y quién no ha bajado el rendimiento En del la Serie A Manchester le fue United? bien. Dime, Está bien. un jugador A ver, bueno del United. Que se recupere, que sea como el caso de De Gea con la Fiorentina. Pero no me digas. Esperemos. No, pero no me digas, Esperemos. hermano, no me digas. Aquí no hablemos del jugador, hablamos del Por club. Dios. El Manchester United es un club que quema jugadores. O sea, los jugadores ya lo No, hemos no es dicho, mentira, no es mentira. rinden, No es Dime un mentira, jugador no que es rinda- mentira. Me no vas a mentira. decir, por ejemplo, también a la audiencia, le vas a mentir a la audiencia diciendo que Joshua Zirkzee, por ejemplo, es un mal jugador también, porque en el United le fue mal. Terrible. El único jugador bueno del United
que no terrible. estamos hablando del También Manchester dice United aquí, terrible. es Bruno No, Fernández. no, De resto, no, Félix. no, 100%. No, hermano. No, no. 100%. O sea, es una Ahí hay un locura lo tema, que dice, hay un tema Gustavo. del club, hay un tema del club. No, hermano, no. Pero a ver, a lo que vamos, Sería- para no desvincularnos del tema Inter, Ángelo, por favor, porque la audiencia pone el episodio precisamente para ver el mercado de fichajes de la Serie A, no Claro, el mercado pero, de fichajes de también- la Premier. Pero tú estás liquidando a Højlund Pero, y- a ver, el rendimiento del danés, tomar agua porque me Toma un liquidó. poco el de agua, rendimiento del danés es terrible. ha Es sido terrible en el Manchester United. Y en Ojalá el se Manchester, recupere. Y en el Manchester United Ojalá le se va mal recupere. a casi todo el mundo. Ojalá se recupere, porque hasta en la Ya va, selección, pero ya va, hasta en la escucha, selección. Escucha, Gus, estábamos hablando hace un rato también de Jadon Sancho. ¿Qué hizo Jadon Sancho en el Manchester United? Y le estabas tirando flores No, a no, Sancho, no, a que ver. parece tremendo fichaje. A ver. ¿Cuál es la diferencia con Højlund entonces? Bueno, No, mira, no, simple y no, 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 llanamente, vuelvo y se impresionante. repito. Si los porque dos, nada si más- ninguno de los es dos nada rinde más- en el United, Es sin nada duda. más en el Impresionante. United y en la selección. Muchachos, pero ya, a ver, para también seguir avanzando, no quedarnos tan pegados sí. aquí, Sí, ¿no? sí, En sí. el tema o en las disparates que suele decir Gustavo Silva. Hay que decir, bueno, No, que mira, de verdad hay que hablar con la verdad. Y yo no les estoy diciendo No. si Højlund le fue bien o le fue mal en el Atalanta. Yo estoy hablando de la realidad. Y la audiencia sabe, estoy hablando de la realidad. Y la realidad es que la ficha de Rasmus Højlund la tiene el Manchester United y el rendimiento del jugador ha bajado. Si lo recupera el Inter de Milán es otra cosa. Eso lo Pero estás hoy diciendo por ahorita. hoy... Eso lo estás hoy diciendo por- ahorita. No. Estás cambiando el hoy por- discurso. es que te lo pregunté. Ha retrocedan, bajado... retrocedan para no. que vean lo que dijo al comienzo. Retrocedan y se van a dar cuenta que yo lo que le pregunté al señor Chambotti fue ¿ha bajado o no ha bajado el rendimiento del danés? Pero dijiste también. No. Un A ver, jugador que yo no le veo que el Inter lo pueda, que no sé qué. bueno, que- yo realmente no se lo veo y lo mantengo. Y Pero me- Sancho, no, lo sí, mantengo. que tiene literalmente el mismo perfil de jugador a Jadon Sancho, sí. Pero es que No ya, veo cuál es, no es sé que ya cuál es. vimos otra cosa de Sancho. Claro. Ya vimos otra No, cosa yo, de yo Sancho. creo que la diferencia es que jugó en el Chelsea, quizás. No, esa pero puede ya ser la lo diferencia, vimos. ¿no? Ya vimos Muchachos. otra cosa de Sancho. Realmente lo que necesita el Inter, sabemos que sí, ya decía el señor Félix Ayueva, comentaba que, bueno, Luis Enrique, carrilero derecho brasileño, llegó al equipo para reforzar allí y darle también un poco más de respiro a Dumfries, por ejemplo, lo Sí. cual está muy bueno. Por el costado izquierdo tienen a Federico Di Marco y a Carlos Augusto, el equipo está reforzado Y allí. Zalewski, sí, vamos a ver si lo terminan rescatando. ¿A quién? A Zalewski, Ah, correcto. Parece que sí lo van a rescatar. Parece que sí lo que van a había rescatar. llegado a préstamo de la Roma. Correcto. Tienen ahí en la banda, ¿no? En la defensa también, muchachos. Pese a la salida de Cherry, bueno, suena también Cristian Mosquera, central Del Valencia. del Valencia, 20 años, está jugando el Europeo Sub-21. Sí. Ujú. Muy buen central, por cierto, el español. Y para el medio campo hay nombres como Nicolò Rovella también, que bueno, ese está vinculado a casi todos los clubes. Y de la saga, hay que decir, este nombre está vinculado también con todos los clubes, es Giovanni León. Sí, correcto. Central de 19 años del Parma. Lo quiere todo el mundo. Lo quiere De todo el verdad mundo. que pinta para un excelente central. Sí. Sí, Sí, Giovanni tiene León. un futuro Cuidadito, interesante. ojo. cuidadito si no lo termina llamando Gattuso ahí en su primera convocatoria, ¿no? Sí. Vámonos ahora con la Juventus. Nos vamos con la Juve, que también está en fase de reconstrucción. Anunciaron la continuidad de Igor Tudor. Al final hicieron un tentativo, al final intentaron quitarle el fichaje a la Roma de Giampiero Gasperini. Lo comentó el mismo entrenador, pero al final no lo convencieron. Se quedaron con Tudor, yo creo que más o menos casi que regañadientes. Sí, resignados A porque... que no podían conseguir un entrenador tan rápido para que dirija el Claro, Mundial de y- Clubes. Ya vimos que empezó muy bien la Juve en ese mismo Mundial. Yo creo que la Juve va a financiar el mercado de fichajes a raíz de lo que recolecte del Mundial de Clubes. Porque este año la Juventus está pagando todos los fichajes que hizo el año pasado. Porque casi todos los fichajes que hizo fueron a préstamo, fueron a con opción de préstamo, compra. opción u obligación de compra. Sí, Entonces correcto. hay compras pesadas como la de Nico González. Hay una compra ya asegurada como la de Pierre Calulu. La de También Lloyd Kelly. importante, Sí, sí. Kelly, tenemos la de Di Gregorio también. También Entonces, importantísima, sobre todo por al final el rendimiento del portero italiano, muchachos. Lo bueno, Sí, sí. muchachos, es que la Juventus tiene jugadores también para entregarlos como ficha de cambio, ¿no? O de intercambio, mejor Sí. dicho. Por lo menos Douglas Luiz, un jugador Sí. mediocampista brasileño, sabemos que está en ese- la rampa de salida. una estafa de Puede jugador. ser, sí, puede 50 millones pagó la Juventus por ese jugador. ¿eh? Sí, bueno, que también fue un intercambio allí prácticamente, intercambio, jugadores, dinero. Fue una operación bastante extraña, Sí, pero, sí, pero bueno. Mira,
para el rendimiento que vimos de Douglas Luiz, es un tipo que no está para ser titular con la Juventus. Sí, sin duda. Ahí compartimos. Realmente jugador muy flojo esta temporada en la Juventus. La Juve debería ser un fichaje duro en cada zona. cada Debería ser un zona, fichaje no, duro en el ataque, Sí. de delantero centro como tal, porque hay un tema con Vlahovic que no se sabe si se queda, si Bueno, se va. ojo, suena mucho también Víctor Gyökeres. Bueno. Lo que pasa es que también a Gyökeres se le vincula con demasiados equipos. No, Hay y- que ver también... Pero Víctor 75 millones. Gyökeres es objetivo Premier, muchachos. Olvídense de Sí, eso. ojo, yo lo veo también, sobre todo por el coste de la ficha, ¿no? Sería inclusive más fácil para la Juventus vender a Vlahovic y contratar, o sea, comprar, mejor dicho, a Randal Kolo Muani, que también ha manifestado en varias oportunidades que se quiere quedar Sí. en Sí. Juventus. Y ojo, de hecho, en el está primer jugando el partido Mundial de Clubes. y metió doblete en el primer partido. Sí, sí. Entonces, Y también el tema del rescate, yo creo que ese sería uno de los fichajes más importantes para la Juve este año, de Francisco Consensado. seguro. Consensado está a préstamo en la Juve, se le vence el préstamo ahorita a finales de junio. Me imagino que le hicieron la extensión por el Mundial de Clubes. Y ahí la Juve va a tener que negociar porque había un precio estipulado Cercano a los 30 millones. cercano a los 30 millones. La Juve no está tan convencida de pagar eso por el jugador, pero hay que decir que Pero Consensado los fue vale, así. los vale, los No, es vale. de lo más destacado Sí, sí. de Portugal en este último año, Tanto, muchachos. tanto en la Juve Sí. como en la selección. Sin hay que lugar a tenerlo en dudas. cuenta. No, más bien me parecería una brutalidad de la dirigencia de la Juventus dejarlo ir así Sí, como tal. más bien un tipo más descartable. Lo que pasa es que ya no pueden por el tipo de contrato que hicieron. Nico González fue un tipo es un tipo que yo descartaría antes que a Consensado, por ejemplo. Seguro. Y Nico González costó, más allá del préstamo, la obligación de compra estaba fijada alrededor de los 40 millones. Es así. Sí, Es un fichaje muy pesado para lo poco que rendió Para lo poco- Nico González. Es un buen Es que no jugador. es, claro, no es, Es no- un no es buen lo jugador. mismo, no es lo mismo del Pero- Nico González que uno está acostumbrado a ver en la Fiorentina, muchachos. Sí, pero es que Nico González, bueno, no sé. A mí me parece que sí, fue muy costoso su fichaje para lo que ha rendido hasta ahora, para ¿no? lo que ha dado, para lo que ha dado. Bueno, vámonos con los posibles fichajes. Ya habíamos dicho, tú dijiste Gyökeres, también está la posibilidad de Víctor Osimhen. El tema con Osimhen es que está regresando de préstamo. Él estuvo de préstamo en el Galatasaray. Donde la rompió, además. Donde También sería La rompió Víctor también Osimhen. sería interesante para una posible salida de Dusan Vlahovic. Sí, lo que pasa, el tema con Osimhen es que sería hasta más caro que Gyökeres, porque él tiene una cláusula de rescisión de 75 millones, Sí. pero solo aplica para clubes extranjeros. Para los clubes locales no está la cláusula de rescisión y sabemos, conociendo al personaje involucrado, que es Aurelio De Laurentiis, no va a querer repetir lo que pasó con el Pipita Higuaín. Eso es un trauma para los napolitanos. Sí. Recordemos que Higuaín lo fichó la Juve, se lo arrebató. Era el mejor delantero del momento. Y dicen que para negociar por Osimhen, la cifra que Cerca de estaría los 80 escucha- millones. cercana a los 100 millones. No, demasiado. Y- Bueno, y ahí sí. Ya eso sí se le va de las manos. Eso es lo que le mucho, mucho. pediría De Laurentiis a cualquier club italiano que intentara acercarse a Osimhen. Sí, sí. El Se le va de las otro, manos. el otro fichaje que se ve interesante para el mediocampo, Sandro Tonali es el que más, es como el sueño que tiene la Juve para el mediocampo. Pero sabemos que, bueno, también Sandro Tonali ha dicho ya que se quiere quedar en el Newcastle, muchachos. Además, un proyecto interesante, el Newcastle, sólido en Inglaterra. Va a Champions este año. Bueno, no creo que Tonali salga de Sí, Inglaterra, ¿no? mira, sería interesante volver a ver a Tonali en el Italia. calcio. Pero Sería por bueno ahí para la Serie A también. creo que, tal cual, como dices tú, Ángelo, parece que está cómodo el italiano en Inglaterra. Sí, no, Es- no lo veo saliendo, ojo. al menos este año. Es el sueño. Yo creo que el equipo que ponga la plata por el jugador se lo puede llevar siempre, o sea, porque se sabe que Tonali le gustaría regresar a Italia en algún momento. Sí, el tema es que, bueno, hoy día Sandro Tonali por lo menos de los 80 millones no va a bajar. Entonces, por allí, bueno. Bueno, lo podrían conseguir por 60 millones quizás. Más o menos lo que lo compró el Newcastle. Recordemos que solo ha jugado una temporada. Y también, bueno, la Juve en la defensa tiene a Leoni en el radar Sí. y a Leonardo Valerdi del Marsella, Sí. jugador que ya entrenó. Inclusive fue convocado para la última fecha FIFA con Argentina, jugó contra Sí, Colombia. Leonardo Valerdi, sí, Diego Valerdi. correcto. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que tenemos ahí de la Juve, lo que suena de fichajes para la Juventus, que de nuevo, tiene que reforzar cada una de las De sus líneas, sí. Equipo que está en reconstrucción. Está en reconstrucción, muestra buenas cosas a veces, Y otras pero veces siente deja que mucho que desear, sí. parece que Correcto. le falta algo. Pero bueno, la idea es eso, que vayan refrescando zona por zona. Creo que al final es eso, que como decía Félix, por zona que vayan contratando un jugador
de peso, un jugador interesante por zona que pueda ayudarlos a tener un equilibrio y sobre todo una consistencia, muchachos, porque Sí. lo que pudimos ver en la última temporada de la Juve era eso. De repente jugaba partidos interesantísimos, pero de repente se comían 4 contra el Atalanta, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Bueno, ese fue el Entonces, momento más delicado de la temporada también. consistentemente por ahí necesitamos ver una Juve que realmente compita como lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, Sí. importante también destacar, perdón que te interrumpa, Ángelo, que la Juve cambió de entrenador en plena temporada. sí, En primera temporada, eso es correcto. importante. Sí, con el descalabro de Thiago Motta que salió muy mal. Y hay cambio de director deportivo, ya Claro. votaron al que era el director Cristiano deportivo. Giuntoli, ¿no? Sí. Claro. Hay un nuevo director general en la Juve. Sí. Ahí se vienen muchos cambios para los bien con él. Así es. Importante destacar que también así como estamos hablando del mercado de transferencia de jugadores, también hay que destacar el de entrenadores, que bueno, vamos a mencionar sobre el final me imagino, Sí, porque sí. ha habido realmente muchos cambios importantes y otras confirmaciones también de entrenadores que estaban en veremos, ¿no? Entre eso, por ejemplo, el Como con Cés Fábregas ya está confirmado, Sí. el mismísimo Antonio Conte con el Napoli confirmado, el Milan con Massimiliano Allegri ya fichado, la Juventus con Igor Tudor confirmado, el Atalanta con Juric. con Iván Juric con ya Iván Juric. fichado, El Inter con Christian Kiu también. fichado también, Tenemos a la Lazio con Mauricio Oh, se fue Sarri Sarri. confirmado, fichado, Se fue Simón Inzaghi del Inter al Al-Hilal. es Sí. correcto. Del Torino, el Torino agarró a Baroni. Marco Baroni de la Lazio. De la Lazio, el Torino Sí, me parece señor. un tremendo fichaje. La Fiorentina parece que tiene casi listo, todavía no es oficial, pero Stefano Pioli regresaría a la Fiorentina, equipo al que ya dirigió en su momento. Y hablando de la Fiorentina, Miren los colores que traigo yo, ¿no? sí señor. Qué casualidad, Stefano Pioli, aguante Fiorentina este año si Stefano Pioli... Bueno. Ojito con la Fiorentina en Conference League, Por si favor. Stefano Pioli llega a dirigir este equipo, lo saca campeón. ¿Cuánto- El Lecce creo- también, el señor el Le- Félix Ayueva el- es hijo putativo de don Stefano Pioli. Sin duda. El No me Lecce cabe la también menor duda. contrata a Eusebio Di Francesco. Esperemos que el Lecce no descienda. Eusebio porque- Di Francesco tiene 2 descensos consecutivos. Descendió Sí, la temporada, esta temporada que terminó con el Venezia y la anterior con el Frosinone. Con el Frosinone. En su momento también cuando empezó a dirigir a la Sampdoria lo tuvieron que votar porque estaba a punto de descender también en las primeras 7 fechas. De verdad que la historia de Di Francesco es Bueno, una una tragedia. involución total. Es una involución, un tipo que metió a la Roma en semifinales de Champions en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. También destacar el Parma con un nuevo entrenador, muchachos, jovencísimo, Carlos Cuesta. el el entrenador entrenador más joven de la liga. De la historia de la Serie A, Sí. 29 años. Nosotros aquí haciendo un podcast de la Serie A y el señor allá dirigiendo al Parma. Vean las cosas de la vida, ¿no? Asistente de Mikel Arteta en el Arsenal Sí. precisamente. Viene de la escuela de Arteta y de Pep Guardiola. Entonces, algo sabrá allí táctico. para poner a jugar bien al Sí, Parma, ¿no? sí, sí. Del Pisa también que acaba de ascender, lo subió Filippo Inzaghi, el bueno de los Inzaghi. Sí, sí, sí. Él rescindió su contrato, va a dirigir al Palermo Inzaghi, que está en segunda división. Confirmado también. Sí, y Gilardino sería el que Alberto sería a Gilardino. cargo de el Pisa. Tenemos al Cagliari, se fue Davide Nicola, que Bueno, cumplió... David Nicola, Especialista- entrenador siempre. Especialista en salvación. Sí. Especialista en salvación. El entrenador va a ser Fabio Pisacane, que es exjugador precisamente del Cagliari, También se confirmó Marco Giampaolo, muchachos. que se fue del Lecce. Sí, y ahorita señor. suena, Su salida de leche. sí, que ya dijo Sí. Guzzi que va a dirigir Di Francesco. Suena precisamente para la Cremonese, que es el otro ascendido. Todavía no tienen sustituto. Se fue Giovanni Stroppa, que fue el entrenador que los ascendió. Ex milanista, Giovanni Ex Stroppa. milanista, cierto, precisamente. de la Suena casa. Davide Nicola para la Cremonese, Marco Giampaolo, Daniele De Rossi, Francesco Farioli y Paolo Vanoli. Prácticamente todos entrenadores que fueron despedidos este A mí año. me gustaría ver a Daniele De Rossi entrenando a la Cremonese. Bueno, vámonos con el último equipo. Rápidamente, ya lo mencionamos un poquito al comienzo. Vámonos con el Milan. Es que Bueno. del Milan también, ahora que nos metemos en materia rosonera, ¿no? Hay que destacar que el equipo hasta los momentos no va a invertir un solo euro en fichajes en cuanto al tema de desembolsar cantidades hasta tanto no concrete varias ventas, Sí. muchachos. Porque sabemos que el Milan, al no competir en Europa esta temporada, ahí el La tiene balance más- económico, no, y los la tiene más ingresos... tranquila en ese No, sentido. ni porque- tranquilo. Al contrario, el equipo disminuyó los ingresos, cerró con números en rojo. Estas ventas de Tijani Reinders, Pierre Claro, a ver. Calvulu y el otro jugador, Marco Pellegrino, más bien Sí, ojo, pero- contribuyen
a equilibrar el balance y a partir de esas ventas tienen que venir otras para Sí, poder ojo, pero realizar el mercado. a ver, Entonces, yo digo que es un poco más tranquilo porque no juega competiciones europeas. Bueno, Entonces puede, en Casa de Milan no cierta están manera... tranquilos precisamente, ¿no? A ver. No, bueno, para nada. Ya, para nada, vamos, pero- antes de que empieces con el alarmismo clásico cuando hablamos Vale. del Milan, hay que decir algo. El mercado de fichajes no está abierto. Se abrió una ventana en junio y vuelve a abrirse en julio. Bueno, pero Todavía los no hay equipos- fichajes. Los equipos pueden tranquilamente ir Perfecto, cerrando jugadores. Perfecto, pero ajá, ¿qué jugadores qué clubes han cerrado jugadores? El Napoli que dijimos, el Inter que juega el Mundial de Clubes y ya. Claro. No tenemos, o sea, entonces el Bueno, alarmismo ya, en cuanto, ya en igual cuanto a los Modric ya está fichajes. cerrado. que Yo si creo que se- falta es que termine el Mundial de Clubes Exacto, para... se va a fichar, no o sea, sé, claro que sí, claro que se va a sí, fichar. pero la sensación que hay y que no es una mentira, o sea, es una realidad completa, es que el equipo ahorita no tiene recursos económicos suficientes. Bueno, tiene, Sí, tiene lo- que vender, de tiene que hecho- vender, tiene que de vender. hecho, Y la- hay dos jugadores que ya están un poco desvinculados del equipo en el sentido de que han roto. Inclusive que, bueno, es el caso de Mike Mañán y es el caso de Teo Pero Hernández. Mike Mañón pareciera que se va a quedar. Sí. Puede ser que se quede, vamos a ver. Pareciera porque, que se va a ojo, quedar. esto hay que decirlo también, Allegri quiere retener a algunos jugadores. Entre esos Mike Mañón, precisamente, el portero de Francia, lo quiere retener, lo considera inclusive parte clave de Sí, su bueno, proyecto, es al que- igual que a es que- Rafa Leao. Y a Teo Claro. Hernández le gustaría retenerlo también, pero ya Teo tiene un tema de ruptura completa con el club, con la fanaticada incluso, o sea, Sí. viene de 2 temporadas pésimas. Y bueno, Jugador con el cual es el momento adecuado también para que Sí. se desvincule Sí, completamente sí, del porque Milan. si a, llegaría Ma- gratis a después. Mañán y a Teo se les vence el contrato el año que viene. Y Sí. por eso el Milan está tan urgido en ver qué resuelve con ellos. En tal caso, Teo Hernández, al Milan le gustaría venderlo entre 25 y 30 millones. Sí. Ya el Atlético de Madrid estuvo en negociaciones con Teo, no llegaron a un acuerdo. Y el Al Hilal de Simone Inzaghi lo intentó antes del Mundial de Clubes y ahorita parece que hay otro intento Otro nuevamente para ver acercamiento, si sí. logra. Sorprendente como Teo Hernández también se ha devaluado tanto, muchachos, en el mercado. Es una realidad. Bueno, Bueno, ya va, se le vence el contrato el año que viene. Sí, Si pero- a Teo, si a pero- Teo no se le venciera el contrato el año que viene, sino que tuviera No. 3 años de contrato, lo vendes relajado Pero no, en 40 más millones de allá, euros. más allá del dinero, más allá del dinero, muchachos, es un devalúo futbolístico, al punto de realmente no hay grandes clubes interesados en Teo Hernández. Eso es una realidad. Es que también Solamente es que el también Atlético va- de Madrid y el Al Hilal. Es que también va mucho por lo que dice Félix, el rendimiento de las últimas 2 temporadas. Bueno, Teo ha bajado precisamente. bastante, entonces, Se ha devaluado un eso jugador no es que mentira. deportivamente se ha devaluado, los grandes clubes no han mostrado interés. La verdad es que parece que en el Milan se desató como un efecto dominó en cuanto al tema de querer irse del equipo. O sea, lo vemos con Mañán, que no está feliz, por más que ya el Milan medio haya logrado retenerlo, no está feliz. Teo Hernández se quiere ir, de Rafa Leao también se habla mucho, quizás una posible oferta del Bayern Múnich. Parece viene Eh, fuerte después de que termine el Mundial de Clubes. ¿Ah? Parece viene fuerte, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver... Que esa Ahí- también es la ahí- otra. ahí por ahí sí no, Esa es la no, otra. no sería para nada bonito en este preciso momento que Leao también El salga del detalle, club. pero es que a ver, curioso es que Rafa Leao, en caso de que el Bayern Múnich termine poniendo pues una oferta muy importante sobre la mesa, se habla que el Milan esperaría o escucharía ofertas superiores a los 80 millones de euros Eso para es importante. poder pensar. No, eso Ojo, sí es que- importante que para ese es hacer el caja. detalle. Rafa Leao tiene una cláusula de 150 millones de Claro, euros. claro. Hay que- Sabemos que no cuesta 150 millones de euros actualmente y ningún equipo va a pagar eso por él. De hecho, bueno, si hay un escándalo ahorita por el pago del Liverpool sobre el Florian Wirtz en ese monto, 150 millones, Rafa Leao no cuesta 150 millones. El detalle está en el equipo que oferte más de 80, ya el Milan comenzaría a Sí, escuchar. no, claro. Y es a lo que voy, muchachos. Un equipo que no tiene ahorita un presupuesto alto, por no decir que no tiene, que te pongan sobre la mesa 80 millones o más de 80 millones, Sí. te abre los ojos porque tú dirías, bueno, dinero fresco para poder moverme Bueno, un poquito. eso es un arma de doble filo, porque si el entrenador quiere a un jugador, a Sí. Rafa Leao, quiere que sea el centro del proyecto, bueno, que se quede. Que se quede Claro, ya, completamente, Y ya, pero- y ya con Pero, lo que pero es un debate también, Félix. A Reinders lo vendiste por casi 70 millones de euros. No, pero, Ya, pero ya los con 70 eso. millones de euros no son completos ahorita. Al Milan le habrán entrado ahorita 50 nada más. Bueno, también Sí. con 50 puedes empezar a fichar también. O sea, Pero es que el detalle es que aparentemente el Milan no va a fichar con el dinero de Tijani, Reinders ni va de a Pierre fichar, Kalulu. sí va a fichar con ese dinero. O sea, más bien lo que se estima que va a gastar el Milan en este mercado, aproximadamente lo que tiene de presupuesto es unos 110 millones de euros, considerando las ventas. Entonces, No sé hasta bueno, qué punto, muchachos. Por ahí también se Eh, habla, hay que- muchachos, de Andrea Cambiaso.
Andrés No. Cambiaso para lateral izquierdo. Y si Alexander Zinchenko. A Ángelo no le gusta ningún fichaje. No, pero es para que, el Milan. muchachos, no es que no me gusten estos fichajes, pero es que son nombres que para el Milan son prácticamente imposibles. Andrea Cambeso cuesta más de 50 millones de No euros. cuesta Bueno, más, pero- no cuesta, pero- no a ver, cuesta a ver, más a de ver, 50 o sea, millones. claro, Ya va, Félix, cuesta, la- ahora a ver, cuesta. Ángelo. El Manchester City ofreció eso en el mercado anterior. ¿Y la Eso- Juve no lo soltó? Bueno, no, eso no quiere decir que eso es lo que cuesta Bueno, el pero jugador, es una Félix, exageración. ok, pero si la Juve no te lo suelta por 50 millones, ¿qué significa? Bueno, Mira, ahí a ver, es. a ver, o sea, pero ya va, si lo que estás por diciendo, hermano. ya va, pero hace segundos atrás estabas diciendo con la venta de un peso pesado, porque el Milan no tiene dinero y necesita hacer caja, se puede abrir la ventana de nuevas Gucci, incorporaciones. pero Lo es que- estaba diciendo. Sí, correcto, pero es que si tú vendes a un peso pesado, el Milan no se va a gastar 50 millones en un jugador. O sea, Y tú no eres el que habla. A ver, audiencia, Ya. vean los episodios de Gol Mío, los anteriores. Tú no eres el que habla de que el Milan necesita volver a su esencia Claro, de jugadores italianos. Porque Precisa- ahorita carece sí, de jugadores Gucci. italianos. Por Gucci, Dios, pero Ángel. no se va a gastar 50 millones en un Bueno, jugador. eh, Muchísimo menos en un lateral. Lo que, Bueno, está, lo que está diciendo, dijimos que este iba a ser un episodio No, muy hermano, atractivo por para estos favor. dos porque están vendiendo humo aquí. No, Ángel no, está no, vendiendo no, humo, no, el no, Milan no. se gastó 40 millones de euros en el mercado invernal por un tal Santi Jiménez. 40 millones pero de euros. Santi Jiménez son goles, muchachos. A priori eran goles. 40 millones de Estamos euros. hablando de Andrea Cambiaso, un lateral. El Milan no va a pagar más de 50 millones por Andrea Cambiaso. Pero o es que por no un vale lateral. 50 millones. El Milan, Gucci, nadie va a pagar 50 Félix, millones pero- por Andrea Cambiaso. Exacto, nadie lo va a pagar. Correcto. Nadie lo va a pagar. Es que me das la razón, Félix. Alrededor de los 30 millones. No, ¿dónde pero se me das pasa? la razón Porque tú le estás perfectamente. poniendo el valor de 50 millones pero y no lo es. vuelvo y no repito, lo es. me das la razón. Si nadie va a pagar 50 millones de euros por Andrea Cambiaso, el jugador no va a salir de la Juventus. Así de sencillo. No, o Hermano, sea, así de la sencillo. Juve lo puede terminar vendiendo. Félix, o sea, la, las negociaciones, las la negociaciones- Juve no te Si va, el- si no el te va a jugador- vender a Andrea Cambiaso, si el uno de jugador- los mejores jugadores del equipo, además, Bueno, el mejor, por 30 no sé. millones. Pues. Sí, sí, titularísimo también en la selección, ¿no? Bueno, ya sabemos. Esa que es la aquí- realidad, Félix, esa es la realidad. Bueno, ese es el humo. pasamos- Vámonos rapidito a los nombres que suenan para el Milan para ir cerrando ya el episodio porque, bueno, con la venta de humo se nos extendió un poquito también. Tenemos a Mateo Retegui, sabemos que el Milan va a fichar un delantero, no sabemos si Santi Jiménez se va a quedar. Mateo Retegui, Moise Kean, suenan los dos, Lorenzo Luque también suena. Sí. Vamos a ver si alguno termina llegando. Dusan Blajovic también suena para el Milan. De hecho, Dusan Blajovic, de los nombres de la delantera que suenan, me parece inclusive el más viable de todos. Allegri Sí, ya sí, lo sí, dirigió. porque Kiel Ay. y Retegui son muy caros. A ver. No, Allegri ya lo dirigió en la Juventus. De hecho, A Kean también lo dirigió. claro, lo de hizo hecho, debutar. la etapa, pero hablamos en cuanto a costes también. La etapa de Blajovic Cuesta con más o Allegri menos fue lo buena. mismo. Cuesta más o menos lo mismo. Bueno, Bueno, Blajovic 40, 45 millones y Moise Kean. Kean, bueno, también 40, 45, 50. Inclusive tiene una cláusula la Fiorentina de 50 millones, Moise Kean. Va. No creo, muchachos, vuelvo y repito, que el Milan desembolse grandes cantidades en un solo jugador, especialmente porque tiene que cubrir varias zonas. El resto de nombres Sí, por que ahí, suenan... por ahí yo no veo tampoco el Milan desembolsando, por lo menos en un delantero, una cantidad de dinero mayor, inclusive a los 20 millones. No, bueno, Gustavo, bueno, a ver, se Porque- habla inclusive de Víctor Osimhen como una posibilidad también Bueno, que se ha tocado en la mesa. Ahí ya depende también de las habilidades de los que negocien, porque si agarras a Osimhen con un préstamo, con opción, con un préstamo oneroso que tienes que pagar, no sé, unos 5 millones por el préstamo, más o menos como lo que se hizo con Joao Félix, bueno, por una temporada puedes ver ahí cómo te bandeas y ves que tal. Pudiera ser, incluyendo de Eh, repente algún jugador allí como contrapartida, pudiera ser, Claro. pero lo cierto es que, bueno, repetimos, yo en lo particular no veo el Milan desembolsillando grandes cantidades por un solo jugador. Bueno, pero podemos hablar de esos jugadores, que es lo que no hemos hecho ahorita que estamos hablando del Milan. Xhaka suena para el mediocampo. Sí, sí, sí. Sería un buen fichaje, no va a salir nada barato, Del Bayern Leverkusen. pero sería un buen fichaje, sobre todo porque también se está hablando de la salida de Musa. Increíble, perdón, lo que es escuchar a Gustavo Silva, ¿no? Pero a Dice, ver. Granit Xhaka no va a salir nada barato. Hermano, Granit Xhaka tiene 32 años. Bueno, pero Juega en el háblalo, Bayern pero ajá, Leverkusen. mira, háblalo. Nada barato, ¿cuánto? Háblalo con la Te va dirigencia a costar, de Leverkusen. pero te va a costar Háblalo- ¿cuánto Granit Xhaka? ¿60 millones? No, por pero- favor. Pero sí están pidiendo entre 20 y 25 millones y eso es demasiado para un jugador con el perfil
de Shaq. O sea, máximo, Mira, 10 caro, 15. Mira, pero 15 está tú, bien. tú que no crees en las negociaciones, porque ahorita lo estabas hablando de Andrea Cambiaso. 60 millones cuesta Granit A Xhaka. ver, tú que no 60. crees en las negociaciones, porque ahorita estabas hablando de que no, que la Juve no va a soltar a Andrea Cambiaso por menos de 50, porque ya tenemos aquí a don Silvio Berlusconi 2 también. Lo Qué invitamos honor, a ver hay nuestro que- episodio qué especial honor, sobre qué el honor. Milan de Berlusconi. Por cierto, qué honor que me llames así. hay que ver, porque vuelvo y te repito, si sale Musa, necesitas por lo menos un recambio, así sea viejo, porque Xhaka está viejo, pero Bueno, por lo menos 2 temporadas te rinde. Pero ¿qué es viejo para ti? De 30 para arriba, y tiene 31. Imagina, tiene 32. De 30 para arriba. Pero para ti viejo un jugador. Claro, no, y ya en 2 temporadas tiene 33. Lo Bueno, que tenemos que escuchar. No mira- todo, mira, no todo el mundo es Cristiano Ronaldo, Ángelo. No todo el mundo es Cristiano Ronaldo. Bueno, pero Bueno. lo que tenemos que escuchar aquí hoy. Esto es impresionante. Hay que traerse tapones para los oídos. no, bueno, Bueno, yo no este, sé tú. Ya vamos a ir cerrando el episodio. Un par de nombres más para el mediocampo del Milan. Ardon Tremendo, muchacho. Yashari del Brujas. También Javi Guerra del Valencia. Javi Guerra, ¿quién es? No sé. Del Valencia. Está jugando el Europeo Eh, Sub-21 con España. Bueno, y como los excelente, españoles sí, han sí. sido tan buenos en el Milan. Ajá. Ajá. Bueno, ahorita estamos disparando a todos lados, ¿no? Están dominando en la selección mayor. Bueno. No, cuidado, tenemos al próximo. Adrien Rabiot O sea, también suena para el Milan, pero bueno, eso lo hablaremos ya cuando hagamos el episodio de Ya de las preparación. confirmaciones, ¿no? Sí, no, de preparación de la temporada que viene ya cuando tengamos las plantillas. Muchachos, antes de que se termine el episodio, también importante, la Roma ya prácticamente Confirmado se está vinculando con Paredes, porque prácticamente ya el jugador ya ni siquiera quiere regresar a Italia. De la Roma, bueno, no se maneja mucha información tampoco porque está llegando Gasperini, recién fue presentado, me imagino que ahorita es que están empezando a hablar del mercado, planes, sí, del sí. mercado de fichaje. Pero ojo, parece a que ver, Paredes es a ver, una salida definitiva. si Leo Paredes sale, por ahí Tranquilo. necesitas a alguien en la medular. Tranquilo que podemos dedicarle un episodio a la Roma de Gianpiero Gasperini. Por ahí yo me decantaría, también no va a salir nada barato, a una posible contratación de Ederson del Atalanta suplantando Vamos a ver, a Paredes. vamos a ver. Eso lo hablaremos en otro episodio. Ya tenemos que ir cerrando. Este señor se está quedando sin voz y nosotros nos estamos quedando también sin información. Muchachos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales @ogolmio en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Naudi, gracias también por aguantarnos en este episodio una vez más, otra semana. Y le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios de grabación. Chao.